Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaré acerca de cómo calcular la cantidad de segundos transcurridos en un rango de fechas. Presento dos casos. En el primero se toma en cuenta la fecha inicial desde enero de 1970, desde el 1 de enero, y el otro caso que voy a presentar es calcular la cantidad de segundos pero transcurrida en un rango de fechas establecida por nosotros. Entonces, para comprender mejor, veamos el ejemplo a continuación. Vamos a ver el ejemplo. En este formulario tengo dos botones, el caso 1 y el caso 2. En el caso 1 voy a utilizar las funciones de timestamp, así como lo calcula Linux, me refiero al tiempo. Y en este otro caso es una diferencia de tiempo. He observado una diferencia también entre el comportamiento del caso 1 y el caso 2 que se va a comprender a continuación a medida vaya explicando. Voy a ingresar acá en el caso 1. Acá tengo unas instrucciones. Recordemos que el timestamp o la marca de tiempo se ha comenzado a contar desde el 1 de enero de 1970 y desde ese momento hasta esta fecha nosotros podemos calcular la cantidad de segundos que han transcurrido. En eso se basa estas instrucciones. Aquí tengo una fecha de ejemplo, fecha 1. He colocado la fecha del día 2 de enero de 1970 con el fin de que haya transcurrido un día hasta ese momento, porque recuerdo se van calculando los segundos desde el 1 de enero de 1970 y yo quería hacer el cálculo de un día para ver cuántos segundos me mostraba el programa. En este caso estoy utilizando una clase llamada DateTimeOffset, que es la que se va a encargar de trabajar los cálculos de segundo, y solamente creo un objeto. Este es un nombre de variable cualquiera, es un nombre de objeto. Creo una instancia de DateTimeOffset y le mando la fecha 1. Luego aplico a ese objeto el método toUniqueTimeSecond y esto va a encontrar la cantidad de segundos transcurridos desde la fecha que ya indiqué hasta el 2 de enero. Convierte eso a cadena y ese valor lo deposita en UniqueTime y ese valor de UniqueTime lo coloco en la pantalla. Ese es el primer caso, equivale al primer botón. El segundo botón es similar. Estoy haciendo siempre el mismo proceso, o intento hacer lo mismo. He creado un objeto llamado fecha 1 que representa al día 2 de enero de 1970. Pero en este caso está, desde mi punto de vista, quizá más interesante, o será el criterio muy personal de cada uno de ustedes que considera interesante o no. La cuestión es que acá estoy colocando en la segunda línea una fecha de referencia. En la fecha de referencia estoy colocando siempre el 1 de enero de 1970, igual como lo hace el timestamp indicado anteriormente. Pero lo bueno de este segundo caso es que yo puedo estar contando los segundos que han transcurrido desde una fecha diferente al 1 de enero de 1970. O sea que puedo indicar, por ejemplo, cuántos segundos han transcurrido desde el 1 de enero del 2000 o desde el 1 de enero de 2022. Así podemos estar cambiando la fecha. Esta es la fecha, digamos, la fecha actual o la que yo quiero comprobar, y esta es la fecha de referencia. Usando la clase o la estructura, porque timestamp es una estructura, tiene un método llamado subtract, que es como sustraer o restar. A la fecha que quiero comprobar le estoy restando la fecha de referencia y de esa manera el objeto time
tiene una propiedad llamada total second, que es la cantidad de segundos transcurridos desde la fecha anterior hasta la fecha posterior, y ese resultado lo presento en pantalla. En ambos casos lo que estoy contando es la cantidad de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 hasta el 2 de enero de 1970. Pero si usted se pregunta, ¿pero por qué está colocando esa fecha tan antigua? ¿Por qué no una fecha actual? La cuestión es la siguiente. Yo lo que he querido es determinar si realmente la lógica funciona como se espera. Porque yo no sé cuántos segundos han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 hasta este momento. Entonces yo tomé de referencia un día para ver que funciona con un día esas instrucciones. Y si funcionan con un día, funcionan con 2 días, con 3 días, con 100 días, con todo. Entonces, esa es la razón por la que las fechas son tan antiguas, y usted podría decir, no tiene utilidad en la actualidad. Pues claro que lo tiene. Lo único que usted tiene que hacer es cambiar la fecha a lo que le he llamado fecha 1, cámbiele el valor, y aquí en la segunda fecha sería la fecha anterior, desde la cual usted quiere comenzar a contar los segundos. Creo que es suficiente y hablé mucho para esto. Voy a ejecutar. Ya estoy ejecutando el ejemplo. Vamos a ver el caso 1. 108.000 segundos pasaron desde el día 1 hasta el día 2. Veamos el caso 2. Desde el día 1 al caso 2, al día 2 pasaron 86.400 segundos. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues le cuento que yo me encuentro en El Salvador. Entonces, yo inicialmente empecé a investigar por qué me pasa eso, por qué no me da la cantidad de segundos correcta. Para eso, aquí hice un cálculo. Si lo que ha pasado es un día, ese día son 24 horas. Si lo multiplico por 60, me da 1440 minutos. Pero si esos minutos los multiplico por 60, me da 86.400 segundos. Entonces, lo correcto es lo del caso 2, que han pasado 86.400 segundos. Pero ¿qué pasó entonces? Si en el caso 1 me dio 108.000 segundos, a restar 108.000 menos 86.400 me da un valor de 21.600 segundos. Hay un total de 21.600 segundos de diferencia. Volviendo como al regreso, calculando en horas, yo calculé que eso equivale a 6 horas de diferencia. Entonces ahora estuve preguntándome por qué esa diferencia. Pero luego caí en la idea de que aquí en El Salvador la zona horaria es el UTC menos 6 horas. Justamente lo equivalente a las 6 horas de diferencia. Por lo tanto, si yo quisiera en El Salvador calcular los valores exactos, le quitaría este valor, menos 21.600, me refiero al caso 1, para que me funcione. Sin embargo, lo voy a demostrar de otra forma. Aquí en la hora, yo voy a entrar a ajustar la fecha y la hora, pero realmente lo que voy a hacer es cambiar la zona de referencia para la hora. Como en la zona horaria aparece América Central, que es en la zona donde está El Salvador, yo aquí voy a buscar el UTC 00. Hay varios países que están en esa zona, pero yo voy a colocar, por ejemplo, acá, aquí parece Salvador, pero este Salvador creo que es de Brasil. Aquí es El Salvador.
Aquí tengo la zona UTC, hora universal coordinada. Voy a elegir esa. Es como donde pasa el meridiano de Greenwich. Voy a sincronizar la hora. Ya está sincronizada. Allá en este momento son las 23:43. Entonces, ¿qué pasa si ahora ejecuto el programa? De hecho, ya está ejecutado. Solamente voy a hacer clic nuevamente en el botón del caso 1 y esto debería haber cambiado, pero no ha ocurrido. Probablemente tengo que hacer un otro cambio o quizás tengo que ejecutar nuevamente la aplicación para que los cambios surjan efecto. Ejecuto. Caso 2 es lo correcto para acá y caso 1 es lo correcto para aquí, para El Salvador. Ahí está la evidencia muy clara cómo es que ahora sí coinciden los dos ejemplos, pero es evidente en la explicación que hago que al usar Datetime Offset y al calcular el 2 Unit Time Second, esto obtiene los segundos, pero transcurridos desde el 1 de enero de 1970, pero haciendo ver como que estamos en la zona 0, digamos, donde parten las horas, allá por el meridiano de Greenwich, como se le llama. Entonces, ahí está. Pero si yo estoy en otro país, tengo que restar o sumar la cantidad de segundos de diferencia con la hora UTC. En cambio, si utilizamos este segundo bloque, este segundo bloque lo que hace es calcular la diferencia en segundos desde desde una fecha hasta otra fecha, independiente de en cuál zona geográfica se encuentre. Espero que esto ayude. Y es que esto puede servir para muchas cuestiones, pero por no alargar más el video, yo no voy a explicar algunas cosas en las cuales se puede realmente utilizar. Pero espero que si usted está en algún problema relacionado con la cantidad de segundos o cantidad de tiempo transcurrido de una fecha hasta otra, pues este ejemplo pueda ayudarle.